Nadie asistió a la fiesta de cumpleaños de don Carlos, pero meses después todos sus hijos recibieron el verdadero golpe cuando leyeron el testamento y no escucharon lo que esperaban. Don Manuel, un padre de 3 hijos, fingió su muerte para darles una lección a sus hijos, quienes habían olvidado los valores familiares y se habían distanciado de él. Don Manuel había pasado la mayor parte de su vida sacrificándose por sus hijos. Desde que su esposa falleció cuando sus hijos aún eran pequeños, se dedicó por completo a criarlos con amor y determinación. Trabajaba largas horas, a menudo en más de un empleo, para asegurarse de que Roberto, Elena y David nunca carecieran de nada. Les enseñó valores esenciales como la humildad, la empatía y la importancia de estar unidos como familia. Sin embargo, a medida que crecían, se convirtieron en adultos exitosos y se distanciaron progresivamente de él. Lo que una vez fue una familia unida, se transformó en visitas esporádicas y conversaciones cortas por teléfono. El cumpleaños número 75 de don Manuel fue el punto de inflexión. La fecha solía ser una ocasión especial en la que los hijos y nietos se reunían en la casa familiar, donde don Manuel cocinaba su famoso guiso y preparaba su pastel de nueces favorito. Sin embargo, ese año, la casa permaneció en silencio. La decoración que él mismo había colocado parecía fuera de lugar en el vacío de la sala. Los recuerdos de cumpleaños pasados llenaron su mente. La risa de sus nietos corriendo por la casa, los abrazos cálidos de sus hijos y las interminables conversaciones en la sobremesa. Pero esa vez, no hubo nada de eso. A medida que pasaban las horas, su teléfono sonó solo para recibir notificaciones de promociones de tiendas y mensajes bancarios. Pero ninguno de sus hijos se molestó en llamar. Don Manuel se quedó sentado en su mecedora, mirando las viejas fotografías familiares que adornaban la sala, y sintió una profunda tristeza y una sensación de fracaso. Se preguntó en qué momento sus hijos se habían alejado tanto de los valores que él había tratado de inculcarles. Pensó en cómo se habían vuelto personas enfocadas en sus carreras y sus propios problemas, olvidándose de lo que realmente importaba, la familia. Para don Manuel, el hecho de que sus hijos no se tomaran ni siquiera un momento para llamarlo en su cumpleaños no era solo una falta de respeto, sino una señal de que algo había fallado profundamente en la relación familiar. Después de semanas de reflexión, don Manuel llegó a la conclusión de que tenía que hacer algo drástico para despertar a sus hijos de su letargo emocional y recordarles lo que verdaderamente importaba. Decidió fingir su propia muerte como una forma de sacudirlos emocionalmente y hacer que reconsideraran sus prioridades. Era consciente de que esto podría ser visto como un acto extremo e incluso cruel, pero sentía que no tenía otra opción. Había intentado hablar con ellos, hacerles ver que estaban perdiendo de vista los valores que les había enseñado, pero sus palabras siempre caían en oídos sordos. Fingir su muerte era su manera desesperada de darles una última lección. Para llevar a cabo su plan, don Manuel buscó la ayuda de su sobrina Ana, quien siempre había sido cercana a él y lo comprendía bien. Al principio, Ana se mostró reticente. La idea le parecía demasiado radical y temía las repercusiones emocionales que podría tener en sus primos. Sin embargo, don Manuel la convenció de que no buscaba venganza, sino que realmente deseaba que sus hijos redescubrieran el valor de la familia y los principios que él les había inculcado desde pequeños. Finalmente, Ana accedió a ayudarlo y juntos trazaron un plan minucioso para simular la muerte de don Manuel. La historia oficial sería que don Manuel había fallecido en un accidente automovilístico durante un viaje a una región montañosa remota, un lugar que solía visitar en su juventud. La noticia del accidente sería divulgada por Ana, y al no haber testigos directos ni familiares presentes, nadie cuestionaría demasiado la veracidad del relato. Mientras tanto, don Manuel se refugiaría en una modesta casa de campo que Ana poseía en las afueras de la ciudad, un lugar apartado donde podría mantenerse en secreto hasta que el momento fuera propicio para revelar la verdad. Ana se encargaría de todos los trámites necesarios para asegurar que la historia fuera creíble, incluyendo la obtención de un certificado de defunción falsificado y la realización de un funeral simbólico, donde no se mostraría el cuerpo, bajo el pretexto de que fue cremado. La primera parte del plan se ejecutó sin problemas. La noticia del fallecimiento de don Manuel llegó a sus hijos como un rayo. Los 3 quedaron devastados.
especialmente porque la última vez que habían hablado con su padre había sido de manera superficial y con prisas. La repentina pérdida los dejó enfrentando no solo el dolor de la muerte de su padre, sino también el peso de la culpa por haberlo descuidado. Roberto se sintió especialmente responsable, pues, como el mayor, siempre había asumido que algún día tendría tiempo para volver a acercarse a su padre, una vez que las exigencias de su carrera disminuyeran. Elena no podía dejar de llorar, arrepentida de todas las veces que pospuso una visita o una llamada para atender compromisos laborales o sociales. David, por su parte, se sintió completamente perdido, pues siempre había mantenido una relación más distante con su padre, y ahora lamentaba no haber hecho el esfuerzo necesario para acercarse a él. Después de la supuesta muerte de don Manuel, la tristeza y la culpa se convirtieron en una constante para los tres hermanos. Cada uno lidió con el duelo de manera diferente. Roberto, el hijo mayor, se volcó aún más en el trabajo, tratando de enterrar su dolor en largas horas en la oficina. Elena, la hija del medio, se hundió en la tristeza y evitó socializar con sus amigos y colegas, sintiendo que nada de lo que hacía podía llenar el vacío que había dejado la repentina pérdida de su padre. David, el menor, se dejó llevar por la confusión y el arrepentimiento, recordando con amargura todas las veces que había decidido no pasar tiempo con su padre para seguir su vida despreocupada como fotógrafo. Durante las primeras semanas después del funeral, los hermanos se reunieron algunas veces para apoyarse mutuamente, aunque sus conversaciones estaban cargadas de silencio y miradas perdidas. Fue en uno de esos encuentros que Ana, su prima, les sugirió realizar actividades de voluntariado para honrar la memoria de don Manuel. Les recordó que su padre siempre había valorado ayudar a los demás y que esta podría ser una forma de redimirse y sanar sus heridas. Aunque la propuesta no fue recibida con entusiasmo inmediato, los hermanos no pudieron ignorar la insistencia de Ana y las palabras de su padre que resonaban en sus memorias sobre la importancia de la empatía y el servicio a los demás. La necesidad de hacer algo que les permitiera reconectar con la esencia de su padre y redimir el tiempo perdido los llevó a aceptar la idea. Cada uno fue asignado a una tarea de voluntariado diferente, cuidadosamente seleccionada por Ana, quien, siguiendo las indicaciones de don Manuel, diseñó actividades que los obligarían a salir de su zona de confort y enfrentar lecciones de vida. Roberto fue destinado a un asilo de ancianos, donde tendría que pasar sus días conversando y ayudando a personas mayores. Para un hombre que había pasado gran parte de su vida en el mundo corporativo, rodeado de tecnología, cifras y decisiones financieras, el entorno del asilo resultaba extraño y desconcertante. Los ancianos que vivían allí estaban muy alejados de la realidad de Roberto. Muchos de ellos tenían problemas de movilidad y memoria y algunos apenas podían recordar los nombres de sus propios hijos. Al principio, Roberto sintió que su tiempo era desperdiciado allí, que esas horas podían ser mejor aprovechadas resolviendo asuntos empresariales o ampliando sus contactos profesionales. Sin embargo, con el paso de los días, empezó a conocer a los residentes, y a Elena, por su parte, fue asignada a trabajar en una tienda de barrio, ganando un salario mínimo. Esta experiencia fue un golpe muy duro para ella, ya que estaba acostumbrada a un estilo de vida de lujos y comodidades. Para Elena, la realidad de trabajar largas horas de pie, lidiando con clientes difíciles y tratando de alcanzar metas de ventas era agotadora tanto física como mentalmente. Durante las primeras semanas, su actitud era de frustración y resistencia. Se sentía fuera de lugar y la idea de tener que vivir con un sueldo tan bajo la abrumaba. Sin embargo, con el tiempo, Elena empezó a notar detalles que antes ignoraba. Vio a una madre que luchaba para alimentar a sus hijos con lo poco que tenía, y a un hombre mayor que contaba cada centavo para comprar lo necesario. Al ver estas realidades cotidianas, que para ella eran tan ajenas, su perspectiva comenzó a cambiar. La empatía que había perdido a lo largo de los años regresó, y empezó a valorar los pequeños actos de generosidad y sacrificio que muchas personas hacían cada día para sobrevivir. De alguna manera, su trabajo en la tienda la conectó con una parte de la sociedad que ella solía ver desde lejos, sin entender realmente sus dificultades. David fue enviado a trabajar en un orfanato, donde su tarea principal era cuidar a los niños y ayudar con sus tareas diarias. Al principio, sintió que la responsabilidad era demasiado para él. Estaba acostumbrado a la vida sin compromisos, viajando para capturar fotografías de paisajes y aventuras, sin ataduras.
Sin embargo, en el orfanato, se encontró con niños que habían perdido a sus padres y que, a pesar de su corta edad, ya conocían el dolor de la pérdida y el abandono. Lucas, un niño de 8 años que había perdido a sus padres en un accidente automovilístico, se apegó a David casi de inmediato. El pequeño veía en él una figura de protección y cariño, algo que David no se había imaginado siendo capaz de ofrecer. Con el tiempo, David pasó de ver su trabajo en el orfanato como una carga a considerarlo una oportunidad para aprender lo que realmente significaba el amor y la responsabilidad. A medida que su vínculo con Lucas se profundizaba, comenzó a entender que había estado evitando las relaciones profundas y significativas en su vida por miedo a comprometerse o a sufrir. El niño le enseñó a David mucho más de lo que él le enseñaba. Le mostró el valor del afecto sincero y la importancia de estar presente para aquellos que dependen de ti. A medida que los 3 hermanos continuaban con sus tareas, cada uno fue cambiando su forma de ver la vida. Las experiencias de voluntariado no solo les hicieron enfrentar realidades duras, sino que también les permitieron reflexionar sobre su propio distanciamiento familiar y los errores que habían cometido. Lo que inicialmente fue una imposición se convirtió en un viaje de autorreconocimiento y transformación, donde cada uno empezó a replantear sus valores y su relación con los demás. Sin que lo supieran, el plan de don Manuel estaba comenzando a surtir efecto, tocando sus corazones de una manera que ni siquiera él podría haber anticipado completamente. Después de varias semanas inmersa en su experiencia de voluntariado en la tienda, Elena comenzó a sentirse menos abrumada por las exigencias de su trabajo. El contacto diario con personas de diversos contextos y su exposición a las dificultades de la vida cotidiana le habían hecho replantearse muchas cosas, incluido el papel que ella y sus hermanos habían desempeñado en la vida de su padre en los últimos años. Sin embargo, algo dentro de ella seguía sin encajar. A pesar de su dolor y su aparente aceptación de la muerte de don Manuel, una voz en su interior le decía que había algo extraño en toda la situación. La historia del accidente siempre le había parecido poco clara, y algunos detalles sobre el funeral parecían vagos o forzados. Ana, su prima, se había encargado de todos los trámites y, aunque la familia había aceptado la versión oficial, Elena no podía dejar de sentir que algo no cuadraba. La inquietud de Elena aumentó cuando, un día, una vecina de la familia, la señora Laura, mencionó casualmente que había visto a don Manuel en un pueblo cercano poco después de su supuesta muerte. La vecina comentó que la persona que había visto se parecía mucho a él, aunque parecía más delgado y estaba vestido de forma diferente. Al principio, Elena desestimó la historia, pensando que seguramente era una confusión o un intento malintencionado de despertar rumores. Sin embargo, la semilla de la duda quedó plantada. La sensación de que tal vez su padre no estaba realmente muerto la perseguía, y no pudo evitar investigar un poco más. Elena decidió comenzar su investigación revisando los documentos del accidente. Pidió a Ana que le mostrara el certificado de defunción y otros documentos relacionados con la muerte de su padre. Aunque Ana trató de disuadirla con excusas, finalmente accedió a proporcionarle la información. Sin embargo, al revisar los papeles, Elena notó algunas inconsistencias menores pero inquietantes. La fecha del certificado de defunción no coincidía exactamente con la versión del accidente, y algunos detalles del informe parecían poco precisos. La ausencia de testigos presenciales y la rapidez con la que todo se había gestionado aumentaron sus sospechas. Cada vez más convencida de que había algo oculto, Elena decidió investigar más a fondo por su cuenta. Se desplazó hasta el pueblo donde la señora Laura decía haber visto a su padre. Habló con los vecinos y preguntó en tiendas locales si alguien recordaba haber visto a un hombre que coincidiera con la descripción de don Manuel. Al principio no obtuvo ninguna información útil. La mayoría de las personas a quienes preguntó no recordaban haber visto a nadie con esas características. Sin embargo, después de varios días de buscar pistas y hablar con diferentes personas, un tendero local mencionó que un hombre mayor, que coincidía con la descripción de su padre, había estado comprando provisiones en su tienda hacía unas semanas. A pesar de que la información era insuficiente para confirmar sus sospechas, Elena decidió que debía confrontar a Ana directamente. Estaba segura de que su prima sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Cuando la encontró, Ana trató de esquivar sus preguntas, insistiendo en que el accidente había sido real y que don Manuel estaba muerto. Sin embargo, Elena persistió, notando el nerviosismo en el rostro de Ana y la vacilación en su voz.
Le recordó que su familia tenía derecho a saber la verdad, que ya no se trataba solo de un acto de curiosidad, sino de un deseo de obtener respuestas y poner fin a la incertidumbre que la estaba consumiendo. Finalmente, Ana, presionada y sintiéndose culpable por haber engañado a sus primos, rompió en llanto y confesó la verdad. Le explicó que su padre estaba vivo y que toda la historia del accidente había sido una invención. Le reveló que don Manuel había ideado todo para darles una lección, para que reconsideraran sus prioridades y redescubrieran el verdadero significado de la familia. Elena, atónita, sintió una mezcla de emociones que iban desde el alivio hasta la indignación. Por un lado, la noticia de que su padre estaba vivo trajo un gran consuelo a su corazón, pero por otro, la idea de que les hubiera hecho pasar por semejante sufrimiento la llenaba de rabia y resentimiento. Después de calmarse un poco, Elena decidió que sus hermanos tenían derecho a conocer la verdad también. Sabía que esta revelación no sería fácil para ellos, pero no podían seguir viviendo con la mentira. Llamó a Roberto y David y les pidió que se reunieran en su apartamento para hablar. Cuando les contó lo que Ana le había confesado, sus reacciones fueron muy variadas. Roberto, quien siempre se había considerado un hombre pragmático y racional, se mostró incrédulo al principio, preguntando repetidamente si Elena estaba segura de lo que decía. David, por su parte, se quedó en silencio, abrumado por la cantidad de emociones que le invadían. En su mente revivió los momentos que había pasado llorando la muerte de su padre, el remordimiento por no haber estado más presente y el dolor profundo que sintió al pensar que nunca volvería a verlo. Después de procesar la noticia, los tres hermanos decidieron que debían confrontar a su padre para escuchar su explicación de primera mano. Elena les dio la dirección de la casa de campo donde Ana le había dicho que don Manuel se estaba escondiendo. El viaje hacia ese lugar estuvo cargado de emociones y silencio. Ninguno de ellos se atrevía a hablar, cada uno sumido en sus propios pensamientos sobre lo que estaban a punto de enfrentar. Para todos, lo más difícil no sería solo encontrarse con su padre, sino comprender por qué había decidido llevar a cabo un plan tan radical y doloroso. Cuando llegaron a la modesta casa de campo rodeada de árboles, permanecieron en el coche unos minutos, tomando aire y reuniendo el valor necesario. Finalmente, fue Elena quien tomó la iniciativa y dio el primer paso hacia la puerta, seguida de cerca por Roberto y David. Cuando llamaron, escucharon los pasos de don Manuel al otro lado de la puerta. El corazón de cada uno de ellos latía con fuerza, llenos de una mezcla de ansiedad, dolor y expectación. Cuando don Manuel abrió la puerta y vio a sus tres hijos parados frente a él, notó las diferentes emociones reflejadas en sus rostros: incredulidad, dolor, rabia y un atisbo de alivio. Por un momento, ninguno de ellos pudo decir nada. El silencio se hizo espeso, como una barrera invisible que separaba a don Manuel de sus hijos. Finalmente, fue David quien rompió el silencio con la voz entrecortada. «¿Por qué, papá? ¿Por qué nos hiciste esto?» Don Manuel sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Sabía que sus acciones habían causado mucho sufrimiento, pero estaba convencido de que sus intenciones eran nobles. Invitó a sus hijos a entrar en la pequeña casa de campo, donde los condujo a la sala de estar. Era un espacio modesto, con muebles antiguos y una chimenea encendida que apenas aliviaba el frío del ambiente. Los tres hermanos se sentaron en el sofá, mirando a su padre con una mezcla de expectativa y resentimiento. Don Manuel, con un suspiro profundo, se acomodó en un sillón frente a ellos y comenzó a hablar, sus palabras saliendo lentamente al principio, como si cada frase le costara un gran esfuerzo. Les explicó que, desde hacía años, había notado cómo se iban distanciando poco a poco. Al principio, eran cosas pequeñas: llamadas que se volvían menos frecuentes, visitas que se postergaban por compromisos laborales o sociales, y reuniones familiares que pasaban de ser eventos regulares a ocasiones especiales y raras. Para don Manuel, cada pequeño abandono era un golpe en el corazón, y el sentimiento de soledad se volvió más fuerte con el paso del tiempo. Intentó acercarse de muchas maneras, invitándolos a cenar o visitándolos sin previo aviso, pero siempre había algo más importante que atender. Sentía que sus hijos estaban perdiendo de vista los valores que él tanto se había esforzado por inculcarles. Cuando llegó su cumpleaños número 75 y ni siquiera recibió una llamada de sus hijos, fue como la gota que colmó el vaso.
La sensación de abandono fue abrumadora, y por primera vez sintió que los había perdido por completo. Aquella noche se quedó en la casa vacía, pensando en todas las ocasiones en que sus hijos habían mostrado señales de que sus prioridades estaban equivocadas. Pensó en Roberto, siempre obsesionado con su trabajo, sacrificando tiempo con su familia para avanzar en su carrera. Recordó a Elena, que había cambiado las cenas en familia por eventos sociales y reuniones de negocios, y a David, cuya vida despreocupada y libre de responsabilidades lo había llevado a mantenerse distante. Don Manuel les confesó que había sentido que ya no les importaba, que se habían alejado tanto de él y de lo que alguna vez los unió como familia, que ya no sabía cómo recuperarlos. Fue entonces cuando decidió que tenía que hacer algo drástico, algo que los obligara a detenerse, a reflexionar y a reconsiderar sus prioridades. Fingir su muerte fue su manera desesperada de lograrlo. Quería que sus hijos experimentaran la pérdida de un ser querido para que comprendieran el dolor del distanciamiento y redescubrieran el valor de la familia. Esperaba que al enfrentar la realidad de su muerte, ellos se dieran cuenta de lo que realmente importaba y corrigieran el rumbo antes de que fuera demasiado tarde. Elena, que había estado callada hasta ese momento, sintió cómo la rabia y el dolor se mezclaban en su interior. No podía creer que su padre hubiera llegado tan lejos para darles una lección. ¿Y qué hay de nosotros?, dijo con un tono que denotaba su ira contenida. Pasamos semanas creyendo que te habíamos perdido para siempre. Nos hiciste llorar, nos hiciste sufrir. ¿De verdad pensaste que esto era la mejor manera de acercarnos a ti? Sus palabras resonaron en la pequeña sala, y don Manuel pudo ver las lágrimas acumulándose en los ojos de su hija. Sabía que su decisión había sido extrema, y no tenía la certeza de que ella lo perdonara. David también intervino, su voz temblando por la mezcla de alivio y resentimiento. «Papá, ¿por qué no intentaste hablar con nosotros? Podríamos haber arreglado las cosas de otra manera, sin necesidad de pasar por este dolor tan profundo». David recordó todas las veces que había llorado en el orfanato, pensando que ya nunca volvería a ver a su padre y lamentando cada momento que no pasó con él. Se sintió traicionado, aunque también entendía que su padre había actuado desde un lugar de desesperación. Don Manuel, con la voz temblorosa, les respondió que había intentado hablar con ellos, que en muchas ocasiones había buscado su atención y su compañía, pero siempre se encontraba con la indiferencia o con excusas. Sentía que las palabras ya no eran suficientes, que la única manera de que se dieran cuenta de lo que estaban perdiendo era enfrentándolos con la realidad de su ausencia. Se levantó de su silla y con lágrimas en los ojos les dijo: «Hijos, no saben cuántas veces me arrepentí de haber ideado este plan. No hay un solo día en el que no haya pensado en lo que ustedes estaban sintiendo y cuánto dolor les causé, pero estaba desesperado. Temía que si no hacía algo radical, ustedes nunca volverían a mí». Roberto, quien había permanecido en silencio, finalmente habló con un tono más sereno, aunque sus palabras llevaban un peso profundo. «Papá, no podemos negar que esto nos ha cambiado. Todo lo que hemos vivido desde que creímos que te habíamos perdido nos ha hecho replantearnos muchas cosas. Pero lo que hiciste nos privó de la oportunidad de resolver esto de otra manera. Nos quitaste la posibilidad de estar allí para ti cuando más nos necesitabas». Sus palabras, aunque serenas, llevaban una crítica implícita que don Manuel no pudo ignorar. Justo en ese momento, una llamada telefónica interrumpió la conversación. Era del orfanato donde David había estado trabajando. Lucas, el niño con quien David había formado un vínculo especial, había tenido una recaída en su salud y necesitaba atención médica urgente. David se levantó de inmediato, su rostro pálido y preocupado. Sin dudarlo, los cuatro decidieron ir al hospital para apoyar a David y asegurarse de que Lucas estuviera bien, dejando momentáneamente de lado la discusión familiar para enfrentar una nueva crisis. Cuando David recibió la llamada del orfanato, sintió que el suelo se le desmoronaba bajo los pies. La persona al teléfono, la directora del centro, sonaba alarmada al explicar que Lucas, el niño de 8 años con quien David había formado una conexión especial, había sufrido una grave recaída en su salud. Desde que había empezado a trabajar en el orfanato, David se había convertido en una figura paternal para el niño, brindándole el cariño y la atención que tanto le faltaban. Lucas, que había perdido a sus padres en un accidente de tráfico, sufría de una condición cardíaca congénita,
y aunque hasta entonces su salud se había mantenido estable, ahora necesitaba ser operado de emergencia para salvar su vida. La noticia dejó a David en estado de shock. Apenas había procesado la revelación sobre su padre y ahora tenía que enfrentarse a la posibilidad de perder a Lucas, un niño que en poco tiempo se había convertido en alguien muy importante para él. Sin pensarlo dos veces, les explicó la situación a su padre y a sus hermanos, y los cuatro se dirigieron al hospital en el coche de Elena. El viaje fue una mezcla de tensión, silencio y miradas de preocupación. Aunque la discusión sobre las acciones de don Manuel había quedado en pausa, el temor por la vida de Lucas los unía en ese momento. Al llegar al hospital, la atmósfera era caótica. Médicos y enfermeras se movían rápidamente por los pasillos, y la tensión en el aire se palpaba. David fue directamente a la recepción para pedir información sobre Lucas, y un enfermero le indicó dónde estaba siendo atendido. Mientras esperaban noticias, don Manuel observaba a su hijo menor con una mezcla de preocupación y orgullo. Ver la dedicación y el afecto genuino de David por un niño que no era de su sangre le hizo darse cuenta de lo mucho que había cambiado. En sus ojos no veía al joven despreocupado y algo egoísta que había sido en el pasado, sino a un hombre dispuesto a hacer todo lo posible por proteger a alguien que necesitaba de su apoyo. Elena, quien hasta entonces había mostrado una actitud más dura hacia su padre, notó cómo don Manuel miraba a David, y en ese momento sintió un leve cambio en su percepción. A pesar de todo el dolor que les había causado el plan de su padre, era evidente que algo bueno había surgido de toda esta experiencia. Elena se acercó a su hermano, que estaba sentado en una de las sillas de la sala de espera con la cabeza entre las manos, y lo tomó de la mano para ofrecerle apoyo. «Lucas es fuerte, David. Va a salir de esta. Estamos aquí para él y para ti», le dijo con suavidad, tratando de transmitirle algo de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, la unidad familiar, aunque frágil, comenzaba a manifestarse. Los minutos pasaron lentamente hasta que un médico se les acercó con una expresión seria. Informó a la familia que Lucas necesitaba una operación cardíaca de emergencia, ya que su condición había empeorado repentinamente y la única opción para salvar su vida era intervenir de inmediato. Sin embargo, explicó que la cirugía tenía riesgos significativos y que el pronóstico era incierto. Al escuchar esto, David sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él. La posibilidad de perder a Lucas era una carga que no sabía cómo soportar, especialmente después de haber pasado semanas cuidándolo y creando un vínculo tan profundo. En ese momento, don Manuel dio un paso adelante y, con voz firme, le dijo al médico que se encargaría de cubrir todos los gastos necesarios para la operación de Lucas. «No importa lo que cueste, doctor, hagan todo lo que sea necesario para salvar a ese niño», afirmó, con una determinación que sorprendió a sus hijos. Hasta ese instante, la motivación de don Manuel había sido enseñarles una lección a sus hijos sobre el valor de la familia y los lazos humanos. Sin embargo, la crisis de Lucas lo llevó a actuar no solo como un padre preocupado por el bienestar de su propio hijo, sino también como un abuelo que quería proteger la vida de un niño vulnerable. Un par de días después de la operación, Lucas comenzó a despertar y mostró señales de mejoría. Aunque seguía débil, su estado general era bueno y los médicos estaban satisfechos con los resultados de la cirugía. Cuando David le contó a Lucas lo que había sucedido y cómo había salido todo bien, el niño mostró una sonrisa débil, pero auténtica, que llenó de emoción a todos los presentes. Lucas preguntó si David se quedaría con él hasta que pudiera salir del hospital, a lo que David respondió con una promesa firme: «No me iré a ninguna parte, Lucas. Estaré aquí contigo todo el tiempo que sea necesario». Para don Manuel, la recuperación de Lucas marcó el momento adecuado para intentar reconstruir los lazos familiares con sus hijos. Sabía que aún había mucho por resolver y que el perdón no llegaría fácilmente, pero sentía que finalmente tenía la oportunidad de hablar con ellos de manera más sincera, sin la tensión que había existido en el primer encuentro. Aprovechando que estaban todos juntos en la cafetería del hospital, don Manuel decidió tomar la iniciativa. Les agradeció por haberse mantenido unidos durante la crisis de Lucas y por haberle dado una oportunidad para demostrarles que aún se preocupaba por ellos, y no solo por enseñarles una lección. Roberto fue el primero en responder, aunque su tono era mesurado. «Papá, lo que hiciste fue muy difícil de aceptar. Nos hizo mucho daño creer que te habíamos perdido, pero
Creo que estoy empezando a entender por qué lo hiciste. Las palabras de Roberto resonaron en la sala con un aire de reflexión y resignación, aunque no estaba completamente reconciliado con la idea. Empezaba a ver el propósito detrás de las acciones de su padre. Roberto admitió que su experiencia en el asilo lo había llevado a cuestionar sus propias decisiones de vida, dándose cuenta de cuánto había sacrificado en nombre del éxito profesional, dejando de lado cosas que eran más importantes, como la familia. Elena, que hasta entonces había guardado silencio, habló con un tono más suave que en ocasiones anteriores. Yo también lo entiendo, papá. No fue fácil y hubo momentos en que te odié por lo que nos hiciste pasar, pero el tiempo que pasé trabajando en la tienda me cambió. Me hizo ver lo mucho que había perdido de vista en mi vida, y creo que eso es algo que nunca habría reconocido si no fuera por lo que hiciste. Su tono denotaba una mezcla de aceptación y tristeza. La verdad era que aún le dolía la forma en que su padre había elegido hacer las cosas, pero no podía negar el impacto positivo que la experiencia había tenido en su manera de ver el mundo. David, con la voz quebrada por la emoción, añadió: «Papá, en el orfanato aprendí a cuidar y a preocuparme por alguien más que yo mismo. Lucas me enseñó más sobre el amor y el cuidado que cualquier otra experiencia en mi vida. Pero también entendí lo que significaba perder a alguien. Aunque al final tú no estabas realmente muerto, el dolor fue real para nosotros. Sin embargo, creo que he aprendido lo que querías enseñarnos. Solo me gustaría que las cosas hubieran sido de otra manera». David miró a su padre con una mezcla de afecto y tristeza. No podía negar el cambio que había experimentado, pero tampoco podía olvidar el sufrimiento que había sentido. Don Manuel escuchó las palabras de sus hijos con el corazón abierto, consciente de que, aunque no habían llegado a una plena reconciliación, estaban avanzando en esa dirección. El hecho de que sus hijos hablaran con honestidad y compartieran sus sentimientos, incluso los negativos, le dio la certeza de que el camino hacia la sanación había comenzado. Les pidió disculpas por el dolor que les causó, reconociendo que su plan había sido arriesgado y que había subestimado el impacto emocional que tendría en ellos. «No espero que me perdonen de inmediato, pero quiero que sepan que todo lo que hice fue porque los amo y porque no sabía cómo volver a traerlos a mi lado», dijo con lágrimas en los ojos. A partir de ese momento, el proceso de reconciliación no fue instantáneo ni sencillo, pero la disposición de don Manuel para escuchar y la apertura de sus hijos para compartir lo que habían vivido permitió que, poco a poco, comenzaran a sanar las heridas del pasado. El gesto de cubrir los gastos médicos de Lucas fue un paso importante para demostrar que, más allá del plan original, don Manuel estaba dispuesto a ser el padre que ellos necesitaban y no solo un maestro de lecciones. La noticia del éxito de la operación de Lucas fue un bálsamo para los nervios desgastados de la familia. La preocupación constante y el miedo a perder al niño habían unido a los hermanos y a don Manuel de una manera que ni ellos mismos habían anticipado. A medida que Lucas empezaba a mostrar signos de mejoría, el ambiente en el hospital se tornaba menos tenso. Los hermanos, que antes evitaban cualquier conversación seria o profunda entre ellos, comenzaron a hablar más abiertamente, compartiendo sus sentimientos y experiencias. El tiempo que pasaban juntos al lado de la cama de Lucas se convirtió en una oportunidad para reconectar y redescubrir lo que significaba ser una familia. Para David, la mejoría de Lucas marcó un punto de inflexión en su vida. Había llegado al orfanato como parte de un castigo impuesto por las circunstancias, pero lo que inicialmente había sido una obligación se convirtió en una fuente de sentido y propósito. En el tiempo que pasó cuidando a Lucas y a los otros niños del orfanato, David había descubierto algo que le faltaba, un sentido de responsabilidad y compromiso que nunca antes había sentido con tanta fuerza. El vínculo con Lucas se había hecho tan profundo que empezó a pensar en la posibilidad de adoptar al niño, dándole la oportunidad de formar parte de una familia verdadera. Era una decisión que no había previsto al principio, pero sentía que era lo correcto. David no solo había cambiado, había encontrado un propósito que iba mucho más allá de su vida anterior, centrada en sí mismo y en sus placeres personales. Elena, por otro lado, también se encontraba en un proceso de transformación interna. Las semanas trabajando en la tienda de barrio habían roto muchas de sus ideas preconcebidas y le habían mostrado la dureza de la vida cotidiana para muchas personas. Esa experiencia la hizo reflexionar sobre su propia existencia, llena de comodidades y privilegios.
Al ver la generosidad de personas que tenían tan poco y el sacrificio de aquellos que luchaban por mantener a sus familias, Elena comprendió que necesitaba darle un nuevo propósito a su vida. Decidió involucrarse en causas sociales, específicamente en ayudar a mujeres de bajos recursos a encontrar empleo y adquirir habilidades útiles. Sentía que esta era una forma de retribuir lo que había aprendido y de asegurarse de que nunca más se desconectaría tanto de la realidad. Roberto, el hermano mayor, también estaba reconsiderando su camino. La experiencia en el asilo de ancianos lo había sacado del entorno corporativo al que estaba acostumbrado y lo había obligado a cuestionar la dirección de su vida. Al escuchar las historias de los ancianos y compartir tiempo con personas que estaban al final de sus vidas, Roberto había comenzado a replantear su obsesión con el éxito profesional. Recordaba a don Anselmo, un residente del asilo, quien le había contado sobre los arrepentimientos de su vida, principalmente relacionados con la falta de tiempo que había dedicado a su familia. Roberto no podía evitar ver un reflejo de sí mismo en don Anselmo y empezó a cuestionar si quería seguir el mismo camino. Al regresar del hospital después de las visitas diarias a Lucas, Roberto encontró cada vez más difícil desconectar de lo que había experimentado en el asilo. Las reuniones de negocios y los proyectos financieros que antes le parecían importantes ahora le resultaban vacíos. No podía ignorar el hecho de que había sacrificado mucho tiempo con su propia familia para alcanzar un estatus profesional. Así que, poco a poco, empezó a delegar responsabilidades en su trabajo y a planear su salida de la empresa. Quería utilizar sus conocimientos en finanzas para algo más significativo, algo que realmente marcara una diferencia en la vida de las personas. Decidió crear una organización benéfica que ofreciera servicios financieros gratuitos a personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de ayudarles a administrar mejor sus recursos y a salir de situaciones difíciles. Fue un cambio radical, pero sentía que era la decisión correcta. A medida que cada uno de los hermanos se embarcaba en estos nuevos caminos, sus conversaciones comenzaron a girar en torno a sus proyectos y a cómo podían trabajar juntos para tener un impacto positivo en la comunidad. Elena compartía sus ideas sobre la creación de talleres de empleo para mujeres en colaboración con la organización benéfica de Roberto, mientras que David hablaba sobre mejorar las condiciones del orfanato y proporcionarles mejores oportunidades educativas a los niños. El ambiente entre ellos había cambiado por completo. Lo que antes era un grupo de hermanos distanciados y preocupados principalmente por sus propias vidas, ahora se convertía en una familia unida por un propósito común. El proceso de reconciliación con don Manuel también continuó de manera gradual. Aunque no todas las heridas estaban sanadas, los hermanos empezaban a ver el propósito detrás de las acciones de su padre. Durante largas conversaciones en el hospital, don Manuel les habló sobre su miedo a morir sintiendo que su familia estaba rota, que sus hijos se habían alejado tanto de los valores que les había inculcado que ya no había forma de volver atrás. Les explicó que aunque sabía que fingir su muerte había sido una medida extrema, lo hizo porque no veía otra manera de reunirlos y de hacerles entender lo que realmente importa en la vida. Los hermanos escuchaban a su padre con una nueva perspectiva. Aunque todavía les dolía el sufrimiento que habían experimentado, también reconocían que, gracias a ese duro golpe emocional, cada uno había encontrado algo más auténtico y significativo en sus vidas. La verdad era que la experiencia de creer que habían perdido a su padre había cambiado profundamente su forma de ver el mundo y de valorar las relaciones. Poco a poco comenzaron a perdonar a don Manuel, comprendiendo que el amor desesperado que los había llevado a ese punto era, en el fondo, un reflejo de su preocupación genuina por ellos. La mejora de Lucas y el impacto positivo que había tenido en sus vidas sirvieron como catalizadores para un cambio profundo en la dinámica familiar. Las heridas seguían ahí, pero el proceso de sanación había comenzado, y esta vez, todos estaban comprometidos en trabajar juntos para reconstruir los lazos rotos. Las visitas al hospital se convirtieron en una especie de ritual para la familia, un momento en el que podían estar juntos y dejar de lado las diferencias, concentrándose en lo que realmente importaba. Después de varias semanas visitando a Lucas en el hospital y observando cómo el niño se recuperaba lentamente, la familia Pérez sintió que había llegado el momento de hablar abiertamente sobre lo que había sucedido. Las emociones seguían siendo intensas, pero el tiempo compartido durante la crisis había permitido que se desarrollara una atmósfera más propicia para la comunicación honesta.
Por eso, cuando Lucas fue dado de alta y la familia dejó de visitar el hospital con tanta frecuencia, los hermanos sugirieron reunirse en la casa de campo donde don Manuel había permanecido oculto. Sentían la necesidad de hablar de todo lo que había pasado, de cerrar un ciclo y aclarar las heridas abiertas. El ambiente en la casa de campo era diferente esta vez. La tensión que había estado presente en el primer encuentro se había aliviado un poco, reemplazada por una mezcla de aceptación y una especie de calma resignada. Don Manuel se había preparado para esta conversación. Sabía que tenía mucho que explicar y que aún quedaban muchas emociones sin resolver. Se sentaron en el pequeño salón, y esta vez fue Roberto quien tomó la iniciativa de comenzar la conversación. «Papá, hemos pasado por mucho desde que supimos de tu muerte, y luego descubrimos que estabas vivo. No puedo negar que hemos cambiado, y creo que eso es lo que querías, pero también creo que necesitamos entender mejor por qué sentiste que esto era necesario». Don Manuel asintió, consciente de que sus hijos necesitaban respuestas que no había podido darles la primera vez que se encontraron en la casa. Respiró hondo y comenzó a hablar, su voz temblorosa pero firme. Les explicó que durante años había sentido que la distancia entre ellos crecía cada vez más, como una grieta que se ampliaba lentamente. A medida que sus hijos se enfocaban en sus carreras y en sus vidas personales, las visitas se hacían cada vez más esporádicas y las llamadas telefónicas más breves. Cada vez que trataba de reunirlos, surgían excusas, compromisos laborales, viajes de negocios, falta de tiempo. Sentía que, de alguna manera, estaba siendo reemplazado por las prioridades modernas y que la familia que él había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba. Les confesó que había pensado en muchas otras formas de llamar su atención, pero cada intento se sentía insuficiente. Les recordó las veces que los había invitado a cenar y que todos cancelaron en el último momento, o cuando les pidió que pasaran las vacaciones con él, pero eligieron irse a otros destinos. Empecé a sentir que estaba perdiéndolos poco a poco, y el dolor de esa pérdida era insoportable. Pensé que, si fingía mi muerte, ustedes se darían cuenta de lo que habían estado descuidando. Creí que enfrentarse a mi ausencia los haría valorar lo que realmente importa, explicó con la voz quebrada. Elena, quien había estado escuchando con una mezcla de tristeza y comprensión, no pudo contener más sus sentimientos y respondió: «Entiendo por qué lo hiciste, papá, pero eso no cambia lo que sentimos. Pasamos semanas creyendo que te habíamos perdido para siempre. Ese dolor fue real para nosotros, y no sé si alguna vez podremos olvidar lo que se sintió». Elena se secó una lágrima que rodaba por su mejilla, recordando las noches en las que se había quedado despierta llorando, pensando en todas las cosas que nunca le había dicho a su padre y que creía que ya no tendría la oportunidad de decir. David, más sereno que su hermana, habló con un tono reflexivo. «Papá, el tiempo que pasé en el orfanato y lo que viví con Lucas me cambió. Aprendí a preocuparme por alguien más que por mí mismo y entendí el valor del compromiso y del amor incondicional. Sin embargo, mientras estaba allí, también me sentí culpable, pensando en todas las veces que te ignoré o que no respondí tus llamadas porque estaba ocupado con cosas sin importancia. Aunque ahora entiendo tus razones, fue demasiado doloroso creer que nunca volvería a verte». Don Manuel escuchó a sus hijos en silencio, asimilando sus palabras y sintiendo el peso de la culpa que todavía cargaba. Les pidió disculpas sinceramente, reconociendo que había subestimado el impacto emocional que su plan tendría sobre ellos. «Nunca quise lastimarlos de esa manera. Creí que era la única forma de hacer que reaccionaran, pero ahora veo que les pedí más de lo que tal vez tenían para dar. No espero que me perdonen de inmediato, pero quiero que sepan que lo hice porque no sabía cómo más llegar a ustedes», dijo, con la voz quebrada por la emoción. Roberto, siempre el más racional de los tres, intervino nuevamente. «Papá, creo que todos entendemos por qué lo hiciste, y sé que de alguna manera funcionó. Todos hemos cambiado desde que pensábamos que te habíamos perdido. Yo mismo he decidido dejar mi trabajo y enfocarme en algo que realmente marque una diferencia. Pero la verdad es que nos quitaste la oportunidad de resolver esto de una manera diferente. Nos privaste de estar ahí para ti cuando más nos necesitabas. Aunque aceptemos lo que pasó, no podemos ignorar lo que nos hiciste sentir». Don Manuel asintió, sabiendo que las palabras de Roberto eran ciertas.
había llevado a sus hijos a una situación de extremo sufrimiento, y aunque los resultados habían sido positivos en cierto sentido, el costo emocional había sido muy alto. Era consciente de que la reconciliación completa requeriría tiempo y que el proceso de sanar las heridas abiertas sería largo. Sin embargo, el hecho de que sus hijos estuvieran hablando con él, compartiendo sus sentimientos y expresando sus opiniones, le daba esperanza de que eventualmente podrían superar lo que había sucedido. Los hermanos también empezaron a compartir con don Manuel lo que habían aprendido durante el tiempo que pasaron creyendo que él había muerto. Roberto habló de su experiencia en el asilo y de cómo había llegado a valorar la importancia de las relaciones humanas por encima de cualquier éxito profesional. Compartió con su padre el consejo de don Anselmo, el anciano que le había hablado sobre los arrepentimientos de su vida. Elena explicó cómo su trabajo en la tienda le había mostrado la realidad de muchas personas que luchaban día a día para sobrevivir, algo que ella había ignorado durante años, y cómo esa experiencia la había llevado a involucrarse en causas sociales para ayudar a otros. David describió su transformación desde un joven despreocupado y egoísta hasta una persona que había encontrado un propósito en cuidar de los demás, especialmente de Lucas. A medida que compartían sus historias, don Manuel se dio cuenta de que, aunque su plan había sido arriesgado, había logrado despertar en sus hijos una reflexión profunda sobre la vida y sus verdaderas prioridades. Las experiencias de voluntariado, aunque difíciles, les habían hecho replantear sus valores y reconectar con aspectos de la vida que habían descuidado. Sin embargo, sabía que no podía darse por satisfecho. Aún tenía que trabajar para recuperar la confianza de sus hijos y demostrarles que estaba dispuesto a ser el padre que necesitaban, no solo en el pasado, sino en el presente y en el futuro. La conversación en la casa de campo duró varias horas, y aunque no todos los problemas se resolvieron en ese momento, hubo un cambio en la dinámica familiar. Los hermanos y don Manuel comenzaron a verse no solo como víctimas y causante de una situación dolorosa, sino como personas que, a pesar de todo, querían sanar y reconstruir sus relaciones. Después de la larga conversación en la casa de campo, los hermanos sintieron que, a pesar del dolor y el sufrimiento, algo positivo había surgido de la experiencia. Se habían reencontrado con su padre, y más importante aún, consigo mismos. Cada uno de ellos reconoció que la vida que llevaban antes de la supuesta muerte de don Manuel no era del todo satisfactoria, y se habían dado cuenta de la necesidad de redirigir sus energías hacia algo más significativo. Roberto fue el primero en tomar una decisión drástica. Como el mayor, siempre había sentido una gran responsabilidad de ser el exitoso de la familia, y durante años había trabajado incansablemente para ascender en su carrera en el mundo corporativo. Sin embargo, su experiencia en el asilo le mostró que la vida era mucho más que ascender en la escala profesional o acumular logros materiales. Había pasado semanas conversando con ancianos que le contaban historias de amor, pérdidas y arrepentimientos, y se dio cuenta de que muchas de sus decisiones personales estaban motivadas por una búsqueda constante de éxito externo, olvidando las cosas realmente importantes. Decidió dejar su trabajo como ejecutivo en la empresa financiera, una decisión que sorprendió a muchos de sus colegas y conocidos. Sin embargo, Roberto estaba convencido de que necesitaba un cambio radical. Utilizó sus conocimientos en finanzas para fundar una organización benéfica cuyo objetivo era proporcionar asesoramiento financiero gratuito a personas en situaciones vulnerables. Sabía que muchas personas necesitaban orientación para gestionar sus deudas, ahorrar para el futuro o simplemente aprender a manejar sus ingresos de manera eficiente. Y quería ofrecerles la oportunidad de mejorar sus vidas a través de la educación financiera. La organización también desarrolló programas para ayudar a jóvenes de escasos recursos a adquirir habilidades prácticas en administración y emprendimiento, con la esperanza de brindarles mejores oportunidades. Elena también decidió cambiar su rumbo, impulsada por las lecciones que había aprendido trabajando en la tienda de barrio. La experiencia de vivir con un salario mínimo le había abierto los ojos a las dificultades cotidianas que muchas personas enfrentaban para llegar a fin de mes. Había visto de primera mano lo que significaba sacrificar lujos y vivir con lo mínimo, y sintió una nueva empatía por aquellos que no tenían las mismas oportunidades que ella había dado por sentadas. Este cambio en su perspectiva la llevó a involucrarse activamente en organizaciones de apoyo comunitario.
Elena se centró en iniciativas que ayudaban a mujeres en situaciones difíciles, especialmente a aquellas que necesitaban apoyo para encontrar empleo o adquirir habilidades útiles para mejorar su situación. Participó en la creación de talleres de capacitación donde enseñaba a las mujeres a desarrollar habilidades prácticas en diseño y manualidades, habilidades que ella misma había perfeccionado en su carrera. También organizaba ferias benéficas y eventos comunitarios para recaudar fondos, con el objetivo de apoyar a familias de bajos recursos y fomentar la solidaridad entre vecinos. A través de estas actividades, Elena encontró un propósito renovado que llenaba el vacío que sentía en su vida anterior. Por primera vez, sentía que estaba utilizando su talento y su tiempo para algo que trascendía sus propios intereses. David, el más joven, hizo el cambio más inesperado y profundo de todos. Durante las semanas que pasó cuidando a Lucas en el hospital, su vínculo con el niño se había fortalecido hasta convertirse en algo indisoluble. La idea de regresar a su vida anterior y dejar a Lucas en el orfanato le resultaba insoportable, especialmente después de todo lo que habían vivido juntos. Decidió que no podía abandonarlo, así que tomó la decisión de adoptar a Lucas, dándole un hogar y una familia de verdad. Fue un proceso largo y no exento de desafíos, pero David estaba decidido a ser el padre que Lucas necesitaba. La adopción de Lucas cambió la vida de David por completo. Ya no era el joven despreocupado que vivía sin ataduras ni responsabilidades. Ahora, cada día estaba lleno de nuevas tareas y compromisos, desde llevar a Lucas a la escuela hasta ayudarlo con las tareas. Sin embargo, David encontró una satisfacción que nunca antes había experimentado en su vida. El amor que sentía por Lucas le dio un propósito profundo, y pronto comprendió que la adopción no solo había transformado la vida del niño, sino también la suya. Sentía una gratitud infinita por la oportunidad de ser una figura paternal en la vida de alguien que tanto lo necesitaba. Además de adoptar a Lucas, David se comprometió a mejorar las condiciones del orfanato en el que había trabajado. Invirtió tiempo y recursos para asegurar que los niños allí tuvieran mejores oportunidades educativas y emocionales. Con la ayuda de su nueva familia y sus contactos, desarrolló un programa de tutoría y actividades extracurriculares que incluían clases de arte, música y deportes, con el objetivo de ayudar a los niños a crecer en un entorno más enriquecedor. Su transformación de un joven que evitaba las responsabilidades a un padre adoptivo y defensor de los derechos de los niños reflejaba la profundidad del cambio que había experimentado. La transformación de los tres hermanos no pasó desapercibida. Sus proyectos empezaron a recibir atención en la comunidad y pronto comenzaron a colaborar entre ellos. Roberto y Elena, por ejemplo, unieron sus esfuerzos para lanzar programas conjuntos que combinaban el apoyo financiero y la capacitación laboral para mujeres en riesgo. David se encargó de llevar algunos de los talleres de arte al orfanato, lo que no solo benefició a los niños, sino que también permitió que las familias locales se involucraran en las actividades. Don Manuel observaba con orgullo cómo sus hijos, que alguna vez se habían perdido en sus propios mundos, ahora se dedicaban a causas más grandes que ellos mismos. Aunque sabía que todavía quedaban heridas por sanar y que la completa reconciliación era un proceso en curso, también veía que el cambio en sus vidas era real y significativo. El dolor que había causado su plan había dado paso a algo hermoso y auténtico. Una familia que trabajaba unida por el bien común y por el bienestar de los demás. Don Manuel había logrado lo que se había propuesto, aunque no sin costo. Con el tiempo, la dinámica familiar también mejoró significativamente. Los hermanos empezaron a visitar a Don Manuel con más frecuencia, y las comidas familiares volvieron a ser una tradición, aunque ahora con un nuevo significado. Durante estas reuniones, compartían los logros de sus proyectos y hablaban de sus sueños para el futuro, demostrando que, más allá de las lecciones aprendidas, su conexión como familia se había fortalecido. Las conversaciones, que antes eran superficiales y breves, ahora se centraban en temas más profundos, y había un esfuerzo consciente de todos para ser más presentes en la vida del otro. Un año después de la revelación de Don Manuel, la familia Pérez estaba irreconocible. Lo que había comenzado como un periodo de profundo dolor y confusión se transformó en un camino hacia la sanación y el fortalecimiento de los lazos familiares. Durante ese año, los hermanos se comprometieron a estar más presentes en la vida de su padre y entre ellos.
La relación que habían perdido debido a las ocupaciones y al distanciamiento emocional se fue recuperando poco a poco, a medida que cada uno hacía un esfuerzo genuino por permanecer conectado. Cuando se acercaba el cumpleaños número 76 de don Manuel, los hermanos decidieron que debía ser una celebración especial, muy distinta de la del año anterior, cuando la casa había permanecido vacía y en silencio. Esta vez, querían que la casa se llenara de risas, conversaciones y el bullicio que caracteriza a una familia unida. Se propusieron planear una fiesta que reflejara el renacimiento de su vínculo, invitando a amigos, familiares y a las personas que habían sido parte importante de sus vidas durante el año de transformación. Todos coincidían en que no solo se celebraba un cumpleaños, sino también el renacimiento de una familia que había estado al borde de la fractura definitiva. El día del cumpleaños, la casa de don Manuel estaba llena de vida. Amigos cercanos, vecinos y personas que habían conocido a la familia desde hacía años se reunieron para festejar junto a ellos. La decoración era sencilla pero cálida, con fotos familiares que colgaban de las paredes y un ambiente de alegría palpable. Los hermanos habían trabajado juntos para que cada detalle del evento reflejara su amor y agradecimiento hacia su padre. Habían preparado una comida especial con los platillos favoritos de don Manuel y organizado un pequeño homenaje donde cada uno de ellos compartiría unas palabras. Roberto fue el primero en hablar. Se levantó con una copa de vino en la mano y comenzó su discurso con una sonrisa nostálgica. Este año ha sido muy diferente al anterior. Creo que todos podemos recordar lo difíciles que fueron esos días. Pero lo que quiero decir hoy es simple. Gracias, papá. Gracias por abrirnos los ojos y mostrarnos lo que realmente importa. Lo que aprendimos fue duro, pero ha sido el mejor año de nuestras vidas, porque nos has reunido de nuevo como familia. Sus palabras fueron seguidas de un brindis, y la sala se llenó de aplausos. Elena continuó, con lágrimas en los ojos, compartiendo lo que había significado para ella redescubrir la empatía y la conexión con los demás. Nunca pensé que trabajar en una pequeña tienda de barrio pudiera cambiarme tanto. Aprendí a valorar las cosas simples, y entendí cuánto me había perdido al dar por sentado lo que tenía. Papá, lo que hiciste fue difícil de aceptar, pero sé que fue necesario. Hoy estoy aquí. No solo para celebrar tu cumpleaños, sino para celebrar lo que somos ahora, una familia que se preocupa, que está presente y que nunca volverá a perderse de vista. Sus palabras resonaron en el corazón de todos y más aplausos la acompañaron. Finalmente, David se puso de pie, con Lucas a su lado. Papá, nunca imaginé que adoptar a Lucas sería la mejor decisión de mi vida, pero lo ha sido, y sé que tú jugaste un papel importante en eso. Lo que aprendí en el orfanato me hizo ver lo que significa el verdadero amor y la responsabilidad. Hoy, Lucas es mi hijo, pero también es parte de esta familia. Gracias por darnos la oportunidad de crecer, de cambiar y de volver a estar unidos. Lucas, mirando a don Manuel con una sonrisa tímida, agregó: Gracias, abuelo, por todo. Ese simple gesto llenó a don Manuel de emoción, sabiendo que el sacrificio que había hecho no solo había transformado a sus hijos, sino que también había dado a Lucas una nueva familia. Don Manuel, visiblemente conmovido, se levantó para agradecer a todos. Aunque no solía ser el centro de atención, en esta ocasión no podía evitar sentirse orgulloso de sus hijos y de lo que habían logrado como familia. Lo que vivimos el año pasado fue, sin duda, una experiencia difícil y sé que no fue fácil para ustedes. Les hice pasar por un gran dolor, y no hay un solo día en el que no haya pensado en ello. Pero lo que más me llena de alegría hoy es verlos juntos, felices y comprometidos con lo que realmente importa. Siempre he dicho que el mayor regalo para un padre es ver a sus hijos unidos. Y ustedes me han dado ese regalo hoy. Estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes. La sala estalló en aplausos y todos levantaron sus copas para brindar una vez más. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Hubo música, conversaciones profundas y risas que llenaban cada rincón de la casa. Los hermanos compartieron anécdotas, recordaron momentos de la infancia y planearon futuros proyectos juntos, demostrando que la reconciliación no solo era un hecho, sino que se había convertido en la base de una nueva etapa en sus vidas. La presencia de Lucas trajo un aire de frescura y esperanza a la familia, un recordatorio de que las segundas oportunidades son posibles y que siempre se puede construir algo hermoso a partir de las dificultades. A medida que la noche avanzaba, la familia se reunió alrededor de una fogata en el jardín,
disfrutando de la calidez del fuego bajo las estrellas. Sentados allí, en silencio, cada uno reflexionaba sobre lo lejos que habían llegado. El silencio ya no era incómodo, sino un reflejo de la paz que todos sentían. Don Manuel, con Lucas en su regazo, cerró los ojos por un momento y dejó que la tranquilidad lo envolviera. Sabía que había hecho lo correcto, aunque el camino había sido doloroso. Ahora, en lugar de temer por el futuro de su familia, sentía una profunda satisfacción y esperanza. La experiencia había dejado cicatrices, pero también había forjado un vínculo más fuerte y auténtico entre ellos. La familia Pérez no solo había renacido de las cenizas del dolor y el distanciamiento, sino que también había encontrado un propósito común: estar juntos y extender ese sentimiento de unidad y apoyo a los demás. El plan de don Manuel, aunque arriesgado, había cumplido su objetivo, y la celebración de su cumpleaños número 76 fue la prueba viviente de que, con amor, sacrificio y voluntad, cualquier herida puede sanar y cualquier distancia puede ser superada. El año siguiente prometía ser uno lleno de desafíos, pero esta vez los Pérez estaban listos para enfrentarlos, sabiendo que lo harían juntos, como la familia unida que siempre habían aspirado a ser. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y compartiendo nuevas historias casi a diario. No te pierdas nuestra próxima narrativa llena de sorpresas. Estamos muy agradecidos por tu apoyo y, antes de que te vayas, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Hemos preparado una selección especial de historias cautivadoras que te garantizan momentos de entretenimiento. ¡Hasta la próxima!